El hijo de una reciente hermana de iglesia había sido asesinado de la peor manera. Los asesinos, aunque habían sido llevados a la justicia, tuvieron que salir libres porque se les había encontrado que estaban fuera de sus cabales. Con los asesinos de su hijo libres, esta madre preocupada hizo lo que nadie se hubiera imaginado jamás. Los invitó a su casa y les predicó el evangelio. Noche tras noche, viernes tras viernes, en su grupo pequeño, formado por los asesinos de su hijo. ¿Hay algo extraño en hacer el bien a los demás? ¿O es que en realidad el evangelio cambia nuestra manera de actuar? ¿Es mejor ser un religioso admirado o un verdadero hijo espiritual de Dios? ¿Hasta dónde llegan las prácticas religiosas para ocupar nuestra vida? Esta y otras preguntas serán respondidas estudiando el tema Amor a cambio. El texto clave de esta oportunidad se encuentra en Isaías capítulo 58 versículo 10 y dice: Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Vamos ahora a Isaías 55. Este capítulo inicia con un llamado poco particular. Verso 1 dice: A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Cómo se puede comprar sin dinero? Esto parece algo controversial, pero podemos notar algunas cosas resaltantes. Número 1. Dios extiende una invitación a todos los seres humanos. Lo que Él ofrece es algo que necesitamos y que estamos buscando. Por lo tanto, lo ofrecido es demasiado valioso. Este detalle debemos tener en cuenta porque Dios no está ofreciendo cualquier cosa. Está dándonos algo que cuesta, que tiene mucho valor. Cuando dice venid a las aguas, se trata de una referencia a la gracia de Dios, que es lo que le falta al ser humano. Es decir, conocer que Dios sí perdona y transforma es lo que nos hace falta experimentar para sentir vida. El agua, el vino, la leche y el pan representan todas las bendiciones espirituales en la Biblia. Los que no tienen dinero, claro. Esta es una referencia al reconocimiento de nuestra situación. Sin reconocer que somos pecadores no se puede avanzar en el camino de Dios. Debemos reconocer que tenemos necesidad de Dios en todo momento. Así, los que no pueden pagar, es decir, los que reconocemos que necesitamos la gracia de Dios y que reconocemos nuestro pecado, debemos aceptar su invitación a obtenerla. Número 3. Pero si me invita a obtenerla, ¿por qué es que me dice venid y comprad? Si no tengo dinero, es decir, no soy santo para acercarme a Dios, nada de lo que haga podrá salvarme. ¿Por qué me invita a comprar si no tengo con qué? ¿Acaso está pidiendo que yo busque dinero de otra forma? ¿De dónde voy a sacar algo para poder comprar? Los que desean recibir las bendiciones espirituales no solo deben tener hambre y sed de justicia, sino que también deben esforzarse por obtenerlas. Las bendiciones de la salvación son gratuitas, sí, pero solo pueden obtenerse al precio de todo lo que tiene una persona. Dios nunca prometió conceder la salvación a quienes son indiferentes o no están dispuestos a realizar el esfuerzo necesario para obtenerla. Es decir, ese comprad es una referencia a querer, a desear, a anhelar la salvación de Dios. Entonces, ¿qué es lo único que pide Dios para que podamos obtener su gracia? ¿Ir a la iglesia todos los sábados? No. ¿Leer la Biblia de tapa a tapa? Tampoco. ¿Leer todos los comentarios bíblicos? Menos. ¿Orar 3 o 6 veces al día? ¿Ver todos los videos cristianos en YouTube? No, definitivamente no. Nada de lo que hagamos hará que Dios nos salve. La salvación es gratuita, pero debemos ir a obtenerla. Ese ir o comprar es el querer, anhelar, desear. La salvación está allí, pero debemos levantarnos e ir. La salvación no nos cuesta. Pero eso no quiere decir que no costó. No nos cuesta a nosotros, pero a Dios le costó la vida de su Hijo por la eternidad. Eso además nos dice que el pago ya fue efectuado. 1 Pedro 1, 18 y 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Las palabras de Isaías también pueden entenderse en el Nuevo Testamento con Pablo cuando él escribe a los Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios.
no por obras para que nadie se gloríe. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento nos dejan en claro que la salvación no es por obras, sino por gracia, mediante la fe. La obra de Dios es abrir su gracia hacia nosotros. La nuestra es creer y obtener confianza, fe en Él. Y es que Dios ve las cosas de otra forma. Él nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El hecho de que Dios mismo testifique de su eterno poder y de su eterna mente, ya de por sí nos invita a rendirnos ante Él para buscar su ayuda y no seguir luchando en vano. Esto nos puede indicar dos cosas. Número uno, el Dios que conoce todo y ve los destinos de todos, se ha dado la molestia de ayudarnos. 2. Lo más lógico y natural es que el ser humano, que no encuentra explicación en nada y todo lo considera misterio, haría bien en humillarse y seguir su voluntad. Esta sería la respuesta más natural. Pero ¿por qué Dios nos está diciendo esto? Es que al ser humano le parece inentendible todo lo que le rodea, las cosas pequeñas como las grandes cosas del universo. Tiene muchos misterios sin resolver, pero lo que más impresiona es una verdad tan lógica y razonable que no es capaz de colmar nuestra mente. Es como si algo no está bien, pero a la vez es necesario. Y eso es la salvación. Que el inocente haya muerto por los pecados de otros. Dios mismo vino al mundo. ¿Por qué murió en una cruz? ¿No era mejor que muriera otro? ¿Por qué no castigó inmediatamente a Satanás? ¿Por qué no crea otro mundo sin pecado? ¿Por qué se toma la molestia de insistir con quienes no le hacen caso? ¿Por qué perdonarnos a pesar de todo? El tema en realidad es inagotable. El tema de la redención es uno en el que anhelan mirar los ángeles. Será la ciencia y canción de los redimidos por los siglos sin fin de la eternidad. ¿Acaso no merece ser estudiado y meditado cuidadosamente ahora? ¿Por qué entonces es importante el ayuno? ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. 10 días antes del día de la expiación sonaba un cuerno de carnero anunciando la llegada de ese día especial. Ese día de la expiación también se declaraba a Dios como su rey. En la Biblia, el único ayuno ordenado por Dios es el ayuno del día de la expiación. Por eso encontramos la palabra humillamos en el texto, porque se trata de una referencia a la actitud del día de la expiación, una actitud que había perdido el pueblo de Judá. El ayuno que practicaban era un ayuno falso. Practicar actividades religiosas no nos garantiza ser o estar verdaderamente en Dios. Es decir, que la creencia de la salvación por obras, otra vez, es algo que muchos cristianos, aunque puedan saber que es equivocada, la practican. La abnegación en el día de la expiación consistía en expresar gratitud y lealtad hacia Dios porque sus pecados estaban siendo perdonados. La actitud cuenta más que la misma forma. Por eso es que Dios no estaba contento con sus prácticas, porque sus prácticas carecían de la actitud que era el núcleo de todas estas actividades religiosas. Por eso es más importante ser un seguidor de Jesús, parecerse a Él, andar con Él, copiarlo, imitarlo, etc., que ser simplemente un defensor religioso. Pero ¿cuáles eran los actos que desagradaban a Dios? ¿Cuáles eran esos actos de no abnegación? Isaías 58, 6 al 12 nos revela algunos de esos. El hecho de hacer un ayuno mientras afligían a sus hermanos. Ayunaban mientras habían hambrientos entre ellos. Sus actos religiosos no decían nada de un cambio o de ser misericordiosos. Los actos religiosos eran muy importantes para ellos y no cambiar sus vidas. Jesús, por ejemplo, estaba presente en todos los actos religiosos de su tiempo, pero también predicaba, enseñaba, sanaba a los enfermos, atendía a las personas. Sus actos de misericordia, curación y alimentación son más recordados que en cuántas fiestas religiosas estuvo presente. ¿Qué atraerá entonces a la gente hacia Jesús? ¿El estricto cumplimiento de las leyes alimentarias o la voluntad de ayudar a los hambrientos? ¿El descanso estricto en el día de reposo o tu disposición a usar de tu tiempo y tus energías para ayudar a los necesitados? Mira lo que dice la Biblia. Mateo 25:40 dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo.
En medio de esta queja por la actitud del pueblo de Dios también se hace una referencia al sábado. ¿Pero qué tiene que ver el sábado con el día de la expiación? Bueno, el día de la expiación anual era también un día de reposo. Por lo tanto, existe una estrecha relación. Es decir, la misma actitud que se tenía en el día de la expiación era también la necesaria en el sábado semanal. Noten lo que dice Isaías 58, 13, 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Aquí queda bien en claro tres cosas importantes del sábado: la abnegación, la benevolencia social y el descanso. Los tres requieren concentración en Dios, concentrarse en Dios, reconocer nuestra dependencia de Él. Al hacer estas cosas se demuestra el deseo de imitar a Dios, de acercarse a Él, de gustar las cosas divinas, quien también demostró bondad abnegada al sufrir en la cruz del Calvario. Y descansó el séptimo día, al final de la semana de la creación. Jesús mismo reposó en sábado, como nos lo dice Génesis 2:1 al 3, y sus verdaderos seguidores también lo harían y lo harán. Pero no consistía en una práctica religiosa para ser santos, sino en el hecho de obedecer a Dios, de agradarle a Dios, que tiene como resultado las prácticas religiosas. Y todo esto solo lo juzga Dios, quien ve los corazones y la sinceridad de las personas. Podemos entonces concluir lo siguiente. Número 1. Por más que las prácticas religiosas las hayamos hecho desde nuestra niñez, no tienen ninguna validez sin la actitud que hay detrás de ellas. Un corazón convertido, con el deseo de obedecer a Dios, será siempre la mejor garantía que la imitación hipócrita de algunas actividades. Número 2. La gracia de Dios es gratuita a todos. Lo único que costará es aceptarla por fe, creyendo en Dios, porque a pesar de que la gracia no nos cuesta, sí le costó a Dios. La vida de su único hijo costó su sangre. Costó pasar por la muerte eterna, muerte que nos pertenecía pero que ahora ya no, si es que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Y número 3, el sábado no es simplemente un gusto religioso para observar. Se trata de una muestra evidente de que amamos las cosas divinas, la obediencia a Dios por amor. Incluso si guardamos el sábado sin el carácter del sábado, como la abnegación, la benevolencia, el reposo, no tendría mayor efecto en nuestra vida. Al fin de cuentas, el sábado fue hecho para beneficio de los seres humanos. Que Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente semana. No olvides darle like, comentar y suscribirte al canal. Comparte con tus amigos. Bye.